formular alguna directamente. El Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán es una institución educativa que nació hace 11 años en la ciudad de Morelia, Michoacán, con el objetivo de formar profesionistas e investigadores en las ciencias jurídicas. Desde entonces, ha logrado formar líderes en el área del derecho. Contamos con 2 licenciaturas, 7 maestrías y un doctorado. El Instituto IFIJUM también ofrece capacitación a través de diplomados, cursos y talleres enfocados al área del derecho. A continuación, le cedo el micrófono al maestro en Derecho, José María Estrada Martínez, quien es catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuyas áreas de especialización es en Derecho a la Información, Democracia, Buena Gobernanza, entre otras. Adelante, maestro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, pues primeramente felicitarlos por esta iniciativa que tiene el IFIJUM de realizar estas actividades en este contexto que a todos nos afecta, pero que se mantienen comprometidos con la comunidad académica y de alumnos para impulsar estas acciones. Y bueno, sin mayor preámbulo, el día de hoy, efectivamente, la maestra Janet Ortiz Ruiz nos impartirá una interesante charla, conferencia, que lleva por título El impacto económico en México ante la nueva normalidad. Antes de darle la palabra a la maestra Ortiz, me permitiré leer una breve semblanza de ella para que conozcan un poco acerca de su trayectoria académica. La maestra Janet Ortiz Ruiz es maestra en Ciencias en Desarrollo Local por la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es profesora adscrita a la propia Universidad Michoacana. Ha fungido como profesora de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado en diversas instituciones con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la UBAC, inclusive en este caso del propio IFIJUM, impartiendo las materias de economía política, nociones generales de economía, metodología de la investigación científica y en el posgrado impartido las materias de contabilidad financiera, administración de recursos humanos, introducción a las relaciones internacionales y política exterior mexicana. En el marco del trabajo académico, es coordinadora del compendio de ensayos de divulgación científica titulados Voces Nicolaitas, Ensayos Nicolaitas y Tintas Nicolaitas, editados por su misma casa de estudios, y la Coordinación de Investigación Científica. Ha publicado en diversas ediciones auspiciadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en los temas particularmente de desarrollo local, política económica y desarrollo sustentable, entre otros. Ha presentado asimismo algunos otros trabajos en congresos internacionales en materia de economía, desarrollo y turismo. Actualmente, la maestra Ortiz estudia el doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable, en cuya línea de investigación se encuentran los temas de economía internacional, desarrollo económico, valoración económica y justicia intergeneracional. Ha sido alumna tesista por la coordinación de la investigación científica en el nivel licenciatura en los temas de migración y remesas y turismo sustentable y desarrollo local por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en la maestría de Ciencias en Desarrollo Local. Fue secretaria académica de la preparatoria número 2, Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, dependiente de la Universidad Michoacana. En la actualidad es el punto focal de la iniciativa internacional de la Carta de la Tierra en el estado de Michoacán. Sin mayor preámbulo, le doy la palabra a la maestra Ortiz. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, maestro Estrada. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto poder saludarles, al menos aunque sea en vía remota. Yo espero que la charla que vamos a desarrollar el día de hoy, pues sea algo interesante, resulte pues digno de discutir, de reflexionar y que, bueno, también nos permite en un futuro, pues, tomar decisiones como población. En este sentido, voy nada más a compartir dos diapositivas. No sé, maestra Isi, si me diera permiso de poder compartir una imagen en PowerPoint. Muchas gracias. Ya está, maestra. Gracias, gracias. Solo son dos imágenes en PowerPoint, no se asusten. Y la primera es esta, que tiene que ver con el título de la charla. La segunda tiene que ver con
una pregunta detonante con la que vamos nosotros a desarrollar esta charla, y posteriormente les mostraré un mapa de la Universidad Johns Hopkins con respecto a cómo se encuentra en este momento distribuido la pandemia, el número de contagios, y también particularmente pues México en donde se encuentra. Entonces, la charla de hoy se denomina El crecimiento económico en el marco de la nueva normalidad. Aquí hay algo bien interesante, porque precisamente la nueva normalidad es asumir que lo normal no va a volver. Esto es sumamente fuerte, diría yo, por lo que nos ha representado prácticamente toda nuestra cotidianidad, nuestro modo de vida, nuestro modus operandi en el día a día, pero pues así es como lo vamos o como se asume que vamos a vivir. En este sentido, hay un contexto mundial que es muy importante comentar de cara a lo que platicaremos al respecto del crecimiento económico. Primeramente, es muy importante comentar que desde el punto de vista del contexto mundial, el COVID-19 llega al mundo o impacta en el mundo, toma las economías mundiales en un proceso de desaceleración económica, donde predominaban ya y había tensiones al respecto en términos de acuerdos internacionales, sobre todo en términos de comercio exterior, los conflictos Estados Unidos-China, y ya se veía venir una desaceleración económica mundial. Sin embargo, cuando llega el COVID-19, pues ya llega pues a reventar esa bomba de jabón que estaba a punto de reventarse en años siguientes, precisamente por estos conflictos que se estaban generando. Ningún país estaba preparado para una pandemia, y precisamente a partir de no estar preparados es que cada país tomó una serie de decisiones para poder afrontarlo de una manera pues muy en función del contexto en el cual se desenvuelven. En este sentido, es muy importante comentar que pese a que es una pandemia, la reacción y el trabajo que hacen los gobiernos en cada uno de los países, pues está precisamente hecho en el contexto del propio país. Es decir, la forma como Estados Unidos la lleva es diferente a Canadá, diferente a Rusia, diferente a Suecia, diferente a Italia, diferente a España, diferente a la propia China. Entonces, aquí hay un elemento también muy importante del que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con las economías emergentes. Es decir, la forma como va a llevar una pandemia y una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo un país desarrollado como Estados Unidos, Canadá, va a ser diferente a como lo va a llevar un país en vías de desarrollo como Italia, Grecia o España o cualquier país de Latinoamérica. Entonces, cuando se da esta situación del COVID-19 en China, cuando se confina a la gente en Wuhan, pues entonces empieza a haber una serie de preocupaciones en el mundo y que permitieron también a organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y como la Organización Internacional del Trabajo, el propio Banco Mundial, empezar a hacer estimaciones al respecto de lo que podía representar una potencial pandemia como la que estamos viviendo. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo hizo estimaciones de un máximos y mínimos en términos de desempleo, porque si estábamos hablando ya de un potencial confinamiento de gente, esto iba a representar en el mundo entero pérdida de empleos. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo pues calculó
que a nivel mundial se perderían entre el 3 y el 10% máximo de empleos en el mundo, de empleos formales en el mundo. Posteriormente, la propia Organización Internacional del Trabajo reconoce que fue rebasada ante esos cálculos que consideraban ya de por sí penosos, porque se elevó hasta el 12% a nivel mundial. Es decir, estamos hablando de millones de personas en el mundo que prácticamente se quedaron sin empleo. Aquí hay algo muy importante, que esta parte del empleo que se pierde, la forma, una vez más, como la llevan los países desarrollados con respecto a los países emergentes, son políticas y decisiones pues que van de acuerdo a lo que sus posibilidades les permiten. En este contexto, ya en junio, ya hacia finales de junio, la propia China anuncia que para este 2020 no tiene ni hará estimaciones, no hará proyecciones de crecimiento económico. Es decir, no va a dar proyecciones del PIB, ¿no? de cuánto va a crecer el país en el 2020. Obviamente esto generó a nivel mundial toda una vorágine, porque estamos hablando que una economía como la China estaba anunciando que en este momento el país no está en condiciones de decidir y de proyectar cuánto potencialmente podría crecer su economía en el 2020. Entonces, esto a grandes rasgos es el contexto en el que se está dando la pandemia a nivel mundial, ¿no? En el contexto latinoamericano, particularmente en Latinoamérica, también es una situación pues muy particular, porque sabemos perfectamente que si bien es cierto que el continente africano es el más pobre del mundo, pues el continente americano es el más desigual. Y la crisis sanitaria, esta pandemia, toma a prácticamente toda Latinoamérica, desde el Río Bravo hasta la Patagonia y las Islas Antillanas, nos toma en el marco de una crisis de bienestar y en el marco de un servicio de salud muy pobre en toda la región latinoamericana. En este sentido, la propia CEPAL dice, bueno, pues el COVID llega a la región latinoamericana en el marco de un 53% de empleo informal. Llega a la región latinoamericana en el marco de un sistema de salud generalizado donde las camas por millón de habitantes pues son muy pocas, hablando de los servicios hospitalarios. Esta región, la región latinoamericana, como comentamos, es muy desigual en términos de acceso a la salud, en términos de ingreso, y también viene una situación muy interesante que tiene que ver con la posibilidad de endeudamiento para poder hacer frente a esta pandemia. Aquí el punto que señala la CEPAL es que precisamente los países más pobres de Latinoamérica pues no están en condiciones siquiera de pagar la deuda que ya de por sí tienen. Entonces habría que ver cómo es que se puede apoyar, ¿no? La CEPAL, a grandes rasgos, señala que incluso por cuestiones humanitarias sería conveniente una posibilidad de libre tránsito de médicos entre todos los países latinoamericanos, porque hay países donde hay más y hay donde hay menos. Y bueno, a grandes rasgos, así nos agarra en Latinoamérica. Particularmente en México, pues, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando llega el primer caso de coronavirus en México hacia finales de febrero? Nos llega una vez más
en un momento en el que existe un sistema de salud desarticulado y pobre. Nos llega en un momento en el que se comienzan a dar movimientos estructurales de estructura económica y política que también en el momento en que cualquier decisión de política pública impacta en la economía, porque hemos de decir que la economía y la política van de la mano, las estructuras se empiezan a mover. Entonces México recibe la pandemia en el marco de ese movimiento estructural. Llega también en un momento de cierre de acuerdos comerciales, particularmente en lo que respecta al TEMEC. Y bueno, finalmente empieza a haber una serie de decisiones que tienen que ver con confinamientos. Esta parte del confinamiento y de la búsqueda de aplanar la curva, por ejemplo, pues es una estrategia que muchos países han estado tomando. ¿Por qué? Porque de no haber un tiempo necesario en el marco del confinamiento, a largo plazo esto puede traducirse en un problema mayúsculo. Entonces, esta idea de aplanamiento de la curva, pues no es del contexto mexicano, sino es en general en muchos de los países del mundo que se busca, ¿no? En este sentido, pues si bien es cierto que la recesión es mundial, pues también es cierto que México, en tanto socio comercial con Estados Unidos, prácticamente tiene que esperar o va a funcionar o va a caminar en función de cómo vaya avanzando y vaya superando estas adversidades el propio Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el principal socio comercial mexicano, de México. ¿Qué ocurre desde el punto de vista del crecimiento económico? Cuando hablamos de crecimiento económico, nos estamos refiriendo a el bienestar, al bienestar de la gente. Desde hace muchas décadas, esta parte del crecimiento económico se mide por el Producto Interno Bruto. Dicho sea de paso, pues algunos autores como Tomás Piketty, autor francés, pues él comenta que, pues sí, ahí está el crecimiento económico medido por el PIB, pero pues a veces no llega a reflejar todo toda la complejidad que representa las relaciones productivas y el bienestar, ¿no? Entonces, en este sentido del crecimiento económico, es muy importante comentar, pues, que hay un problema o un riesgo que se empezó a generar y que está empezando a impactar en la parte de la demanda de productos en las cadenas productivas. Es decir, en el momento en que China entra en la crisis sanitaria, en ese momento hay confinamiento, se detiene la producción de muchos bienes, de muchas mercancías, y entonces eso por supuesto que va a pegar en el exterior. Se rompen esas cadenas productivas. ¿Por qué? Porque China dejó de producir lo que potencialmente iba a llegar a México, por ejemplo. Y lo que potencialmente se iba a comercializar en México, que también a su vez genera otro tipo de empleos y otro tipo de empleos directos y de empleos indirectos, etcétera, ¿no? Entonces, esas cadenas productivas se rompieron y entonces aquí es muy importante asumir y ver que esta crisis sanitaria mundial también ha generado una crisis económica mundial. Es decir, estamos vinculados, concatenados prácticamente todos los países del mundo, y esto, por supuesto, genera que lo que
decide China hacer va a impactar en el quehacer económico de México o de cualquier país, ¿no? Entonces, el problema en este momento de la generación de riqueza, el problema que tiene que ver con el bienestar, es un problema que se puede visualizar desde la oferta, es decir, desde aquello que dejó de llegar, porque hemos de decir que México es uno de los países que más comercializa, que más recibe del exterior mercancías. Entonces, hay un problema de oferta de aquello que tenía que llegar y que no llegó, o que llegó en menor cantidad, o que llegó tarde. Y también hay un problema en la demanda. ¿Por qué? Pues porque también hay un problema de demanda desde lo local. Es decir, la gente, al no estar en su cotidianidad que solíamos estar, pues la gente en el marco del confinamiento va a demandar hacia lo local, o está demandando hacia lo local. Es decir, vimos nosotros hace algunas semanas que en el marco de esta pandemia, por ejemplo, las pequeñas tienditas de las colonias, pues sí tuvieron un ligero incremento pese al colapso económico mundial. Ellas tienen un ligero incremento porque la gente pues justo dejó de ir a los grandes centros comerciales que estaban cerrados y empiezan a acercarse de nuevo a las tienditas de la esquina. Entonces, decir que prácticamente todos los sectores económicos se vieron negativamente impactados por el coronavirus, pues también sería un tanto sesgado, porque claro que hay sectores como por ejemplo el alimentario, el de salud y el de las compras en línea, que sí tuvieron un alza importante e interesante en el marco del confinamiento de los países. Esto lo estoy hablando no solamente como un fenómeno mexicano, que sí es, sino también es un fenómeno que se ha replicado y está ocurriendo en muchas partes del mundo. Entonces, como les comentaba al inicio, cada país busca, en función de su contexto particular, la recuperación de su economía. Y entonces vamos a ver cómo los países como Canadá, por ejemplo, decide apoyar los gobiernos deciden apoyar a las empresas canadienses para que éstas, a su vez, pues paguen salarios y puedan cerrar y se queden como en estado, como detenidas, sin quebrar ni nada, pero solo detenidas, sin que eso represente el desempleo de los trabajadores, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, al ser un país cuyo sistema de salud está totalmente fuera del control del Estado, pues tampoco la han tenido sencilla, precisamente por eso, porque el Estado es un Estado que no tiene control sobre el sistema de salud. Pero que no obstante, en este momento Estados Unidos, pues prácticamente de manera personal está otorgando créditos a la gente, ¿no? O apoyos más bien de desempleo, el seguro de desempleo. Y esta parte del seguro de desempleo también es muy interesante porque el seguro de desempleo en Estados Unidos llega a ser hasta por 2 años. Y aquí el punto también con Estados Unidos es pues hasta dónde la economía norteamericana va a poder sostener en el marco de una recesión económica un seguro de desempleo por 2 años a alguien, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, Brasil es de los países que más, de acuerdo a los datos del Banco Mundial y a los datos que maneja la CEPAL, Brasil es de los países latinoamericanos que más intervenciones ha tenido en diferentes ámbitos. Intervenciones tanto en temas de robustecer y garantizar la salud, como también en términos fiscales, por ejemplo, ¿no? Italia y España, que pertenecen a la Unión Europea también, de acuerdo a todo lo que podían hacer en términos de garantizar
la salud de la gente, pues también han buscado en todo momento tener como tarjeta de presentación, pues, con la Unión Europea, la posibilidad, la tarjeta de presentación de sí puedo cubrir mis necesidades en salud, y si es necesario que me apoyes, Unión Europea, necesito que me apoyes porque, mira, mis indicadores te muestran que estoy cumpliendo con todo aquello que me está recomendando, ¿no? En este sentido, México, particularmente, es un país que no ha mostrado estrategias, pues, de índole macroeconómico, en materia de política económica, más allá de lo que tiene que ver con las cuestiones fiscales. Obviamente todos nosotros hemos escuchado en las noticias últimamente cuando nos dicen es que la empresa fulanita de tal pagó lo que debía, ¿no? O sea, en este momento México pues ha estado apostándole a esa parte de la política fiscal, y que por supuesto también es importante señalarla, porque dentro de las recomendaciones que el propio Banco Mundial hace, la CEPAL también, pues tiene que ver con cuestiones de política fiscal, porque hay algo que está muy claro, y es que para todos los países ha quedado muy claro que si hablamos de robustecer y abastecer a la gente o al país, garantizar la salud y garantizar la posibilidad de subsistencia, pues el Estado tiene que estar presente. Y eso también creo que ha sido una situación muy aleccionadora, sobre todo para Estados Unidos, porque el Estado no puede dejar de lado lo que tiene que hacer, ¿no? En este sentido, la política económica mexicana, recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer dos tipos de créditos, ¿no? que se van a promover o que se promueven, ¿no? O sea, la parte de los créditos familiares en términos de hipotecas, por ejemplo, con el Infonavit y todo esto, y también para las MIPYMES, para las pequeñas y medianas empresas. También algo muy importante y que por supuesto contribuye a que el México o cierta parte de la población mexicana tenga la posibilidad de demandar los bienes, son las remesas, aquello que llega, o el dinero que llega de nuestros connacionales, sobre todo de Estados Unidos, hacia México. En materia turística, que también dentro de la balanza comercial que México maneja, pues también el turismo internacional pues se colapsó, y no solo en México, sino en el mundo se colapsó, pero en particular el turismo mexicano o el turismo nacional es por el lado por el que anuncian el gobierno pues que lo va a reactivar. Aquí hay algo muy interesante, y es que de los empleos formales que México perdió, por ejemplo, en el marco de o está perdiendo en el marco de esta contingencia, de estos empleos formales, los estados que más duro lo han vivido, o que más alto lo han tenido, ha sido Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit y Guerrero. Esto de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Esto qué nos indica? Pues que o el común denominador de estos estados es el turismo. Entonces, en este momento, cuando se habla de proyecciones a largo plazo en términos de crecimiento, el Banco Mundial ha anunciado que en el mundo pues será de menos 3%. Es decir, la economía mundial se desacelerará y bajará y tendrá un crecimiento negativo. México no va a ser la excepción. Y aquí hay algo muy importante. La pregunta que podríamos hacernos, bueno, ¿y por qué no pedimos un crédito, por ejemplo, en el marco de esta pandemia para poder hacer frente a lo que representa el reto? Y en realidad, pues nosotros platicar sobre endeudamiento, pues aquí el problema con los países pobres, y en particular con México,
pues tiene que ver con el largo plazo. O sea, la inmediatez probablemente se pueda inyectar capital a México vía deuda, pero al no haber un techo financiero claro que pueda pagarla, pues se convierte posteriormente en un problema, como ha ocurrido, ¿no? Y no solo en México, en muchos países emergentes. Entonces, hay una disminución en la producción en general en los países ricos y, por tanto, también en socios comerciales de países como México, y esto, por supuesto, va a generar un problema pues de crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros rescatar? Pues precisamente que en el marco de por ejemplo, el aplanamiento de la curva, esta política de aplanamiento o este principio, esta idea del aplanamiento de la curva, como les comentaba, no es solamente una política mexicana, sino es algo que también están tomando otros países y que tienen que ver con ir de la mano y con evitar que se colapse el sistema de salud mundial. En este aplanamiento también, la propia CEPAL dice, pues es que ese aplanamiento de la curva también trae como riesgo el aplanamiento de la economía. Es decir, en México y en el mundo, mientras más exista o más tiempo existe ese confinamiento, por supuesto, más complicado es volver a producir. Pero también es cierto, como les comentaba al inicio, que de no hacerlo así, a largo plazo también podría ser complicado. En este sentido, los países, por ejemplo, hay diferentes modelos que llevaron en términos de toma de decisiones. Por ejemplo, el modelo ruso, Rusia cerró fronteras, no sé si ustedes recuerden, cerró fronteras, no dejó pasar a nadie, y fue un confinamiento obligado. Incluso había algunos memes ahí donde decían que Vladimir Putin había sacado 20 leones para que pasaran por todo Moscú para que la gente no saliera, pero en realidad pues fue una estrategia que en su momento Rusia consideró que podía ser viable. ¿Qué ocurrió? Pues que justo una pandemia no se puede detener así, y en este momento pues Rusia tiene un alto número de contagios. No obstante, hay algo que sí hay que comentarlo, no obstante, sí tiene una baja tasa de mortalidad. Yo diría que una de las más bajas en el mundo, pese al número de contagios que sí no pudo evitar, ¿no? En este momento también, en el contexto internacional, cuando hablamos, por ejemplo, de Inglaterra, del Reino Unido, Inglaterra en este momento es el país que tiene mayor tasa de mortandad, y en este momento es uno de los países que mayor índice de contagios tiene. Entonces, esto por supuesto pega, y pega para sus socios comerciales, como ocurre con China. En Estados Unidos, el modelo norteamericano, en el marco de la pandemia, pues también decidieron cerrar fronteras, anunciaron confinamientos, pero que, por supuesto, al no tener un control del sistema de salud y al tener justo en este marco del no control del sistema de salud y más bien el control de las aseguradoras que se encargan de abastecer esta parte de la salud en Norteamérica, en Estados Unidos, y de los médicos, que por supuesto también en Estados Unidos les preocupa no ser demandados, porque ya saben que en Estados Unidos hay demandas por muchas cosas. Pues Estados Unidos el COVID lo agarra en el marco, por supuesto, de un descontrol, ¿no? Y en este sentido, el modelo norteamericano en materia de recuperación económica, pues tiene que ver con estos seguros de desempleo, con la posibilidad de abrir
la actividad económica. No sé si ustedes recuerden, en Arizona decían, hace algunos meses, un par de meses, decían, es que los señores, los adultos mayores, están dispuestos a morir por la economía. ¿Por qué? Pues justo porque está siendo en este momento una situación de shock económico en el mundo y particularmente en Estados Unidos, pues está sintiéndose. Entonces, el modelo sueco, por ejemplo, que también de repente sale en los medios, el modelo de Suecia, Suecia le apostó a la inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque finalmente su sistema de salud es un sistema robusto y no iba a haber un riesgo de que alguien no alcanzara un ventilador. Entonces, Suecia decide apostarle a la inmunidad de rebaño y pues sí le funcionó en términos de que pues no ocuparon más allá de lo que tenían, pero ante las características que el coronavirus tiene y que en este momento todavía se siguen investigando, pues está habiendo un rebrote interesante, ¿no? No obstante, también Suecia, desde su posibilidad como país con un alto índice de desarrollo humano, pues garantiza a la gente la vida en términos de seguro de desempleo y también a las empresas en términos de liquidez. Entonces, México, en este momento, pues como hemos nosotros visto, ha habido en este momento en los discursos mediáticos, pues un ir y venir de percepciones e interpretaciones de lo que representa las decisiones que el país toma o que el gobierno mexicano toma. Lo que sí podemos decir en este momento es que desde el punto de vista del crecimiento económico, no solo México tiene o se prevé un crecimiento negativo, sino prácticamente en el mundo entero. El modelo mexicano es un modelo que pues también en términos generales le está apostando a la parte de lo local, a la parte de la política fiscal y que pues sí es dentro de lo que recomienda la CEPAL, esta parte de la política fiscal. Y pues finalmente ya también para concluir esta parte, pues me interesa comentarles de que particularmente los sectores que en el mundo no han sufrido un decrecimiento en términos de valor, en términos de poder adquisitivo, en términos de oferta y demanda, pues es la minería, no el petróleo, el oro. El oro es el que no se ha devaluado, no ha ocurrido mayor movilidad en términos de oferta y demanda. Y en particular, las inversiones a largo plazo que los gobiernos pueden hacer, también eso va a representar en un futuro, pues justo la recuperación económica. Esto basado principalmente en la teoría keynesiana, en el principio de la ocupación y el empleo. Entonces, el Estado, por supuesto, esas inversiones a largo plazo también serán importantes para poder garantizar la reactivación de esas cadenas productivas. No sé si alguien quiera comentar algo. No sé, yo esperaría que la gente no se haya dormido. Y quisiera compartirles déjenme ver dónde la tengo. Aquí está. Esta es la página de la Universidad Johns Hopkins y aquí están los nuevos casos confirmados en los 10 países más afectados. Obviamente está Brasil, México, Estados Unidos, la India, Perú, Rusia, Irán, Colombia, Chile y Sudáfrica. Y si ustedes observan, nada más déjenme ver, a ver si puedo subirle al Zoom. No sé si se alcance a ver. Maestro José María, ¿sí alcanzan a ver? Yo sí alcanzo a percibirlo, no sé si los demás.
pero la letra es pequeña, pero sí lo alcanzo a percibir. Ah, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, esta parte, portal de la Universidad de Medicina Johns Hopkins es un portal también que en este momento resulta pues con buena información en términos de los casos confirmados y de las defunciones. Y, por ejemplo, aquí, el primer caso de COVID se informó hace 129 días y entonces, desde hace 129 días, se han reportado desde entonces 261,000 casos y 31,119 muertes. Y de acuerdo a la universidad, México sigue hacia arriba en el marco de esta pandemia. Brasil, se informó el primer caso hace 131 días y ha reportado 1,623,284 casos y 65,487 muertes. Pero ya va para abajo. Es decir, ya inició la curva a descender, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay algo muy interesante y muy importante. Brasil es un país, junto con México, son países que de la región latinoamericana son los principales manufactureros, por ejemplo, en partes automotrices y en diferentes tipos de manufacturas hacia el exterior. Entonces, México, en este momento, con sus 261,750 casos, estamos hablando todavía de casos y de muertes, pues todavía por debajo del máximo que se espera. El máximo que se espera para México es aproximadamente de 35,000, que va a oscilar en 35,000 muertes. México, con esta cantidad de casos, México tiene en población total, de acuerdo al Banco Mundial, poco más de 127 millones de habitantes. Y Brasil tiene poco más de 211 millones de habitantes. Es decir, el contexto de México con respecto al contexto de Brasil es completamente diferente. Y por tanto, las decisiones que los gobiernos brasileños y mexicanos tomen, pues también van a ser distintas, en muchos sentidos. ¿En dónde no? Pues precisamente en cuestiones muy precisas que tienen que ver con la intervención del Estado para la recuperación económica. Y esta intervención del Estado tiene que ver con cuestiones de política fiscal, con cuestiones de inversiones a largo plazo y con cuestiones de subsidios y apoyos hacia el sector de las pequeñas y medianas empresas y hacia las familias. Esto es lo que les quería compartir. Por supuesto, quien guste puede revisar la página, que es muy, muy interesante, prácticamente está actualizada a diario, y aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de los nuevos casos, válgase la redundancia, que México, aquí está, México hasta ahorita, tiene nuevos casos confirmados, 5,500. Y acá arriba Estados Unidos, que todavía continúa hacia arriba su curva, pero que Brasil, por ejemplo, ya empezó el descenso. ¿Esto qué quiere decir? Que pues ahora Brasil tendrá que, ya una vez logrando aplanar su curva, empezar a trabajar en esas políticas de crecimiento económico. También hay algo que al final también me interesa comentarles y tiene que ver con Corea del Norte, con Corea del Sur. Corea del Sur tuvo una situación muy interesante que por supuesto todos nosotros conocemos. Corea del Sur superó el tema de la letalidad y más que de la letalidad y también del número de contagios.
y se anunció como un caso exitoso en el marco de la pandemia. Corea del Sur fue el primer país que logra tener todo un kit de artículos y de medicamentos propios para poder hacer frente hasta donde es posible la pandemia. Y dentro de lo que sí se puede rescatar en Corea del Sur es que cuando se da la contingencia sanitaria, el gobierno de Corea del Sur, prácticamente la oposición a Corea del Sur, al gobierno de Corea del Sur, el sector de oposición, anunció que no estaba de acuerdo con las medidas del gobierno en turno, pero que no obstante iba a mantenerse al margen porque asumían que era algo que tenía que ver con la vida de la gente. Entonces, prácticamente en Corea del Sur ha sido el único país en el que no ha habido una sola desacreditación al gobierno, al gobierno del país, ¿no? Y esto, por supuesto, permitió que la propia sociedad de Corea del Sur asumiera lo que le indica o lo que se recomendaba en aquel momento, ¿no? Y para el caso de México también, en el caso mexicano, al ser un país como prácticamente todo Latinoamérica, como entendemos, el coronavirus nos agarra en la región con un 53% de empleo informal, pues la estrategia del gobierno mexicano fue hazte responsable ciudadano, con la información que te voy a dar, hazte responsable de tu salud, ¿no? Así lo interpreto. Hazte responsable de tu salud. ¿Por qué? Porque el sistema de salud mexicano no va a poder solo. Entonces, en México, la apuesta pues ha sido a la información, a darnos, a saber, porque la gente no puede estar confinada en un país como México, donde la gente vive al día, no puede estar confinada porque no come. Entonces, estas estrategias que los estados y los gobiernos han llevado, pues son justo pues en función de lo que obedece a su contexto. Hay quienes dicen, por ejemplo, bueno, es que en Dinamarca, por ejemplo, en Dinamarca el gobierno danés está subsidiando empresas para que también se mantengan en stand-by, pero que no corran a nadie. Sí, pero la capacidad financiera que tiene el gobierno danés no es la capacidad financiera que tiene el gobierno de Colombia, por ejemplo. Y en el caso mexicano, pues también somos un país cuyo margen de disposición desde los recursos que se recaban vía política fiscal, pues no son suficientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos en este momento? Pues que así como el crecimiento económico mundial está prácticamente en penumbra, en el caso mexicano también. ¿Algún comentario? Hola, ¿qué tal? Se les invita a hacer alguna pregunta a la maestra Janet, duda o inquietud. Me imagino que podrán escribir sus preguntas o dudas o comentarios para hacerlos aquí a través del chat, salvo lo que indique la maestra Isis. Bueno, Francisco ya nos comenta que agradece a la maestra por su excelente exposición.
¿Alguien más que tenga alguna inquietud o pregunta respecto a este importante tema? ¿Nadie? No se entendió. ¿Alguien? ¿Alguien que quisiera compartirnos? Bueno, pues creo que simplemente se están abocando aquí los alumnos y maestros a, pues precisamente a felicitarle. Aquí lo comenta Alfonso Gómez. Igualmente, muchas gracias y felicidades, maestra. Excelente ponencia, igual que Giovanna Álvarez. Maestra Janet, como siempre, una gran conferencia llena de aprendizaje. Si gusta, le comentamos. Claro, claro, adelante, Francisco. No le Sí, hacemos muchas preguntas. gracias. Sí, no le hacemos preguntas, no, porque no quede claro, quedó muy claro. Es una información muy importante y fue muy puntual usted en exponerla. Entonces, a veces uno prefiere no hacer preguntas porque sería como, ¿cómo decirle? A lo mejor no aportaríamos, pues, ya usted aportó datos muy interesantes, no tiene caso que nosotros nomás redundemos en que usted nos compartió muy valioso. Para mí está excelente y muy bien, muy buena forma de abordarla. Pero no le hacemos preguntas porque estuvo muy completa, estuvo fue muy enriquecida de información y muy interesante los datos que nos proporcionó. Por ese motivo no tiene caso que formulemos preguntas, solamente felicitarla y agradecerle. Muchas gracias, maestro Francisco. Sí, de nada. Hola, Nezahualcóyotl, ¿alguna pregunta? No, me parece que no. Bueno, maestra Janet, pues me imagino que sería todo, salvo algo en contrario que indique la maestra Isis, me quiero imaginar. Creo que hay algunas Maestro. preguntas, maestro. Sí, a ver, ok, Ajá. ya está llegando, como que llegó aquí tarde. Gabriel Duque, efectivamente, sí. Felicidades por la exposición, maestra. ¿Consideras que las políticas económicas aplicadas por el gobierno de México son las correctas? Si quiere, bueno, sí ¿Sí contesto. cree que se las mencione una por una o prefiere contestar esta? Pues Digo, puedo porque contestar, yo creo que una en una, o no sé cómo vea, maestro. de hecho la otra va vinculada al tema de lo que comenta Luis Daniel, que dice que qué opina acerca de que el país se endeude para apoyar las pequeñas y medianas empresas con este fin de reactivar la economía mexicana. Bien, bueno, siendo muy claro, muy objetivos con respecto a lo que está ocurriendo ahorita con las decisiones del gobierno mexicano, pues en este momento el gobierno mexicano se ha abocado prácticamente a cuestiones de política fiscal, o sea, a buscar recursos en el interior del país. Eso, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que por términos de lo que un gobierno puede hacer, una economía emergente puede hacer en el marco de la pandemia, pues prácticamente México no está haciendo más allá de lo que en sus manos, yo asumo, en sus manos puede en este momento estar haciendo, que es buscar en dónde donde se puede obtener recursos y asumirlo. Por ejemplo, en el caso de los espacios que se declararon como, o de las actividades que se declararon como esenciales, por ejemplo, la industria de la construcción, la minería, estas, justo se declaran como esenciales porque aparte de que no tenían, o que las características propias pues de los trabajos que se hacen en la industria minera, como en la industria, como en la construcción, pues no representan mayor riesgo a la gente que labora ahí. Entonces, el hecho de mantener esas actividades esenciales permite que también de alguna manera esas cadenas productivas, o haya cadenas productivas locales que no se rompan. Entonces, esas son como pequeños eslabones, pues, que se mantienen unidos. Y obviamente eso permite que exista, o que no se colapse del todo
cierta parte de la economía. En el caso de la pregunta de Luis Daniel con respecto al endeudamiento para apoyar pequeñas y medianas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó hace más o menos 8 días que, que para fines de apoyo a MIPYMES, la negociación o el trabajo está directamente con el Banco de México y con reservas que el propio gobierno federal tiene en el Banco de México. Entonces, en ese sentido, no hay necesidad como de un endeudamiento más allá de lo que pudiera tener. ¿Cuál es el riesgo del endeudamiento? Pues que al no haber un techo financiero, hablando de techo financiero me refiero me explico, con respecto a los maestros, pero por los estudiantes que tenemos aquí en línea, explico brevemente, el techo financiero se refiere a cómo es que vas a pagar eso que vas a pedir prestado. O sea, yo no voy a pedir prestado más allá de lo que no puedo pagar, ¿no? Pero hablando de los gobiernos, pues también, o sea, adquirir deuda para salir de la crisis y reactivar la economía, pues es prácticamente pues endeudarse sin saber cómo vas a pagar. Y eso a largo plazo tampoco es conveniente, porque no se sabe, y eso es lo que ha ocurrido prácticamente en todas las economías emergentes. O sea, no hay una forma clara de cómo se va a pagar. E incluso en el marco de la pandemia, hay quienes, sobre todo la CEPAL señaló, pues que naciones como Barbados, como Surinam y otros países latinoamericanos, pues que están ahogados en deuda, pues que se les perdone la deuda. ¿Me explico? O sea, porque no es solamente pedir para reactivar la economía, porque eso es en la inmediatez y a largo plazo no funciona. ¿Qué es lo que a largo plazo, de acuerdo a la teoría económica, podemos nosotros decir que puede funcionar? Pues son justo esas inversiones a largo plazo que sí los gobiernos pueden incentivar, ¿no? Y bueno, no sé si con esto quede salvada la pregunta de Daniel y la pregunta del maestro Gabriel, pero sí creo que también la apuesta tiene que ver con la actividad desde lo local. También eso es muy importante. La economía local, las economías locales, lo desde abajo. Cuando hablamos de desarrollo local, no nos estamos refiriendo a cuestiones así, lo chiquito, sino estamos hablando de desarrollo local cuando precisamente desde abajo se empiezan a generar esas cadenas productivas. Desde abajo, no de arriba hacia abajo, no de lo federal a lo municipal o a lo de la colonia, sino de la colonia hacia lo federal. ¿Me explico? Entonces, esa parte de la reactivación de la economía local también eso es importante. Y hay quienes dicen, bueno, eso es como a lo mejor un tanto ilusorio esperar que entonces ahora sí las economías locales se fortalezcan de nuevo y puedan detonar esas actividades y esa posibilidad de bienestar de la población. Porque hemos de decir que en el marco de lo no local, cuando llega inversión foránea, pues el riesgo está que esa inversión se vaya cuando haya un problema. Y entonces la gente se queda varada. Cuando es una inversión local, ahí sí hay la posibilidad de que no se vayan porque son del mismo barrio, porque son de la misma colonia, porque son del mismo municipio, del mismo estado. Entonces, ahí hay ya un factor de arraigo que permite que las economías se fortalezcan en lo local, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que el gobierno de México va hacia esa parte. No sé si sean las correctas, yo creo que es una apuesta por algo distinto, también hay que decirlo, no es el tema de un modelo económico nuevo, pues no es un tema, no es el hilo negro, pues, o sea, en realidad, modelos económicos ha habido desde hace mucho y tienen fecha de caducidad y hay que volverlos a reactivar porque llega un momento en que ya no son los que se necesitan. Y en este momento,
México, o el gobierno de México, desde mi punto de vista, pues está justo en esto, en la configuración de un nuevo modelo económico. Y creo que también hay algo importante que decir. Eso no quiere decir que vayamos a ser socialistas o comunistas o esclavos. No, eso no va a ocurrir. De hecho, hace algunos años, Paul Krugman, un Nobel de Economía, publicaba en, si mal no recuerdo, en New York Times, hace ya varios años, más o menos 3 años, sobre la política que el presidente actual había tenido cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y él hace un análisis muy interesante que tenía que ver con cuestiones de decisiones en materia económica, y que al ser comparado él como gente, igual con Hugo Chávez, pues la gente decía, no, es que sí, Hugo Chávez y Andrés Manuel López Obrador, y no sé qué. Pero él, en ese análisis que hace, concluye que en realidad la política económica que él llevó siendo jefe de gobierno era más parecida a la de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Entonces, también hay algo muy importante que decir. Es muy difícil que México sea en algún momento socialista. Eso yo creo que no va a pasar. Ni ahorita ni nunca. Más bien, el modelo económico que seguramente está en proceso de adecuación o de consolidación, sí tendrá que ver con cuestiones como más cuestiones de integración regional, por ejemplo, que la CEPAL ha anunciado y ha sugerido desde hace mucho tiempo, de esa integración regional de América Latina como una gran región, y con esta parte de la autosuficiencia, ¿no? O sea, de la soberanía en términos, por ejemplo, de la soberanía alimentaria en términos del maíz, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, habría que ver. Lo que sí creo es que también hay una parte de las políticas, de la política económica, que seguramente, pues sí, al mover estructuras, pues hay cosas que se siembran, pero tampoco creo que sería como para considerar que son malas, ¿no? O que son muy buenas. En realidad, los modelos económicos pues se diseñan, se piensan y se ejecutan. Y no se ejecutan de un año para otro, se ejecutan a tiempos más largos, ¿no? Y en esa parte, pues también cuando hablamos de crecimiento económico, pues para saber nosotros en este momento si México va a crecer o no va a crecer en el marco de las decisiones que el Estado va a tomar en términos económicos, pues vamos a poderlo ver seguramente hasta en la inmediatez no va a ser, ¿no? En la inmediatez no va a ser. Y, y pues no sé, maestro José María. Sí, claro, hay algunas otras preguntas de Ricardo Cisneros Arriola y Erika Gómez. Ricardo nos pregunta, ¿tendrá algún impacto benéfico la firma del Tratado de Libre Comercio del Norte de América para poder reactivar las economías de estos 3 países que forman parte dentro del mismo? Y sí. La segunda, de Erika Gómez, de que en caso de que se diera un segundo brote del COVID-19, ¿podría el Estado aplicar las mismas políticas económicas que se han aplicado hasta hoy? Sí, muy interesantes las dos preguntas. La primera, de la que nos habla Ricardo, sí, de hecho, hace más o menos 2 días se anunció que llegaba una ensambladora a México por parte de Canadá, es inversión canadiense, y justo se da en el marco, al día siguiente de que se ratifica el TEMEC, ¿no? Entonces, yo creo que el beneficio, pues, se esperaría que fuera mutuo, que fuera de los 3 países. Hay algunos puntos que sí son muy importantes que podemos nosotros resaltar, como por ejemplo las cuestiones del abastecimiento de medicamentos. Y esto lo digo por cuestiones de lo de la pandemia, pero los países pobres son los que menos acceso tienen a medicamentos. Y prácticamente en el mundo hay un oligopolio en términos de medicamentos, y eso genera un problema de abastecimiento y de garantía de salud de los países pobres o de los países en vías de desarrollo como México. Entonces, en el marco del Tratado de Libre Comercio,
que recién ha entrado en vigor, pues hay una cláusula precisamente en el marco de medicamentos. Y hay otra que también me parece muy interesante y es la posibilidad de revisión. O sea, se va a poder revisar el tratado a los 6 años, cada 6 años se podrá valorar. Si alguna de las partes ya decide no participar, eso sí, pasarán 16 años para que se finiquite. Es decir, si a los 6 años México considera que no le funcionó, bueno, pues tendrá que esperarse 10 años para poder dar por concluido el Tratado de Libre Comercio. Pero sí creo que puede haber algún beneficio. También hay algo muy importante que tiene que ver con cuestiones salariales. Si bien recordamos, cuando estuvieron las negociaciones, en el marco de las negociaciones del actual Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, también estuvieron, justo se dan esas negociaciones en el marco de la transición del gobierno federal. Entonces, cuando se da esa transición, ahí estaba estancado el tema de los salarios, porque Canadá, particularmente Canadá, pone sobre la mesa la desventaja en la que se encontrarían potencialmente sus trabajadores canadienses ante los trabajadores mexicanos, ya que los trabajadores mexicanos, pues al ganar menos, tienen más posibilidades de que la inversión llegue a México y no llegue a Canadá, o que empresas canadienses dejen de estar en Canadá para venirse a México porque es más barato. Entonces, eso generó una tensión muy interesante en esas negociaciones del TEMEC. Entonces, cuando se da la transición, estaba precisamente entrampada esa parte. ¿Y qué ocurre? Bueno, ya cuando el gobierno o el periodo de transición concluye, el nuevo gobierno dice, no, sí aceptamos esta parte de los salarios. Entonces, está a la vuelta de la esquina una revisión de nuevo de nuestra Ley Federal del Trabajo en términos muy probablemente de horas, de jornadas laborales y de salarios. Ok, al parecer no hay ninguna pregunta más. Ay, perdón, no, ¿y la de Erika? Perdón, perdón, me la de quedé Erika, pensando en sí, el TECMEC. repitiéndola, ¿podría el Estado aplicar las mismas políticas económicas que se han aplicado hoy en caso de que hubiera un segundo brote? Sí. Sí, es lo que está haciendo China en Wuhan, ¿no? O sea, en el momento en que hay un rebrote, se vuelve a cerrar todo, se vuelve a parar todo y se vuelve a quedar en confinamiento la población. O sea, esto en tanto no haya cura, en tanto no haya vacuna, pues estaremos así. ¿Cuándo va a ser esto? Pues no antes de año y medio, yo creo. Ok. Maestra Janet, pues al parecer ya no hay ninguna otra pregunta después de las que hicieran aquí los chicos y maestros, salvo alguna otra instrucción que Juan Manuel, que veo que ya está aquí conectándose, ¿qué procede? Sí, maestro. Pues principalmente agradecer a nuestra ponente, la maestra Janet Ortiz Ruiz, por aceptar la invitación de brindar y participar dentro de este espacio en la conferencia titulada El impacto económico en México en la nueva normalidad. Gracias, maestra, por compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros dentro de este tema interesante en la actual sociedad. De la misma manera, también agradecemos el apoyo del maestro José María Estrada Martínez por su participación como moderador dentro de esta conferencia realizada dentro de esta plataforma virtual. Brindémosles un fuerte aplauso virtual. Gracias, Juan Manuel. Ahora bien, por ahí nuestra compañera Melissa Corral nos brindará una pequeña información. Muy buenas noches. Mi nombre es Melissa Corral, encargada de la promoción y difusión educativa del Instituto IFIJUM. Los invitamos a nuestro próximo panel el próximo 14 de julio del año en curso, denominado El combate a la corrupción a través del parámetro de regularidad constitucional en el Sistema Nacional Anticorrupción. Los panelistas serán la maestra Luz del Carmen García García y el maestro Marco Antonio Tortajada Zamora.
Durante la conferencia se les hizo llegar el enlace para el grupo de WhatsApp donde podrán obtener información sobre las futuras conferencias, diplomados y oferta educativa de licenciaturas, maestrías y doctorados. Les recordamos que a partir de la conferencia pasada y durante todo el mes de julio, aquellos que deseen constancia tendrán que mandar un correo electrónico al correo donde se les proporcionó el link solicitándola o un WhatsApp para hacerles llegar los datos de depósito y puedan mandar el comprobante de pago para podérselas hacer llegar. También el número del celular del instituto se les fue proporcionado durante la conferencia. El costo de la constancia para el público en general es de 80 pesos y para la comunidad de FIJUM, maestros, alumnos y administrativos, de 50 pesos. Al mismo tiempo, les compartimos que durante todo el mes de julio tendremos inscripciones gratuitas en cualquiera de nuestros programas de licenciatura, maestría y doctorado para nuevos ingresos en el ciclo agosto-enero. Y para todos los interesados en cursar una maestría con nosotros, por haber ingresado a esta conferencia y haberse registrado, durante toda la semana contarán en caso de inscribirse a alguna maestría un 15% de descuento en sus mensualidades. Muchas gracias nuevamente y muy buenas noches. Si no existe algún otro inconveniente, el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas del Estado de Michoacán agradece la asistencia de todos y cada uno de ustedes y los invita a nuestro próximo panel que tenemos para ustedes dentro de esta plataforma virtual, con el objetivo de enriquecer y fortalecer sus conocimientos en el ámbito jurídico. Muchas gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo panel. Buenas noches.